En situación de vulnerabilidad que no podemos atender ni solucionar desde el Estado peruano ni nosotros como sociedad, víctimas de delincuentes. Y no todos son mayores de edad, como hemos visto en este caso. Un adolescente de 15 años, Luisa María Cuculiza, reclama y otras personas reclaman que le den un tratamiento de adulto para que las penas puedan ser mayores, si no, de comprobarse que ha sido él, le esperaría solamente 8 años de prisión. Pero hay otras preocupaciones en nuestro país. El dengue, por ejemplo, en materia de salud, se está fumigando ciertos espacios en Comas, en Puente Piedra, donde ya aparecieron algunos casos. En el mundo, sin embargo, la preocupación que está en el coronavirus. Italia acaba de disponer hoy el cierre de todos sus colegios y universidades, todos, en todo el país, hasta la quincena de marzo por el coronavirus. Alemania ha declarado también su sistema de salud en emergencia porque dice esto ya es una pandemia mundial y ha prohibido a Alemania la exportación de material médico que sirva para atender, por ejemplo, el coronavirus. Las mascarillas principalmente y los test para verificar la existencia del mal. Pero bueno, continuamos, Patricia. Continuamos, efectivamente. A nosotros nuestros vecinos están apareciendo ya los primeros Chile, casos. Argentina. Pero como bien ha dicho el doctor Huerta, se trata de gente joven que ha venido de viaje, que trae la enfermedad, que ya la mandaron a su casa. No estamos en todavía situaciones, todavía hay que decirlo, y esperemos que nos quedemos en todavía. Por eso preocupa lo de la neumonía en el Cusco. Exactamente. Porque en personas con enfermedades persistentes como esa, pueden tener sí, los complicaciones mayores. Es que ¿no? Pueden tener las defensas bajas, efectivamente. Bueno, como lo decíamos, hay ministros bajo la lupa de la investigación fiscal y eso, por supuesto, es un tema que se va a tener que ver en el próximo Parlamento, porque recordemos que este gabinete del señor Ceballos no ha sido respaldado por el Congreso y ese es un trabajo que se tiene que hacer, es un trámite que se tiene que hacer. Entonces estamos con el congresista con dos miembros distintos del Congreso, el señor Renán Espinosa, vocero de la bancada de Somos Perú, y también está con nosotros el señor Antonio Vega de UPP. Con los dos vamos a conversar sobre qué opinan de lo que está pasando en el Ejecutivo y cuál debe ser la labor del Congreso, porque sería bien complicado, y para eso creo que el Ejecutivo tendría que facilitarles las cosas, que ni bien entren tengan que sancionar o pedir el retiro de ciertos ministros. Muy buenos días, señores. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. Su primera evaluación, señor Vega, de lo que está pasando con los ministros de este gabinete. Sí, buenos días. Mira, creo que esta es una crónica de muerte anunciada, porque ya ha habido varios parches producto de la crisis de este gobierno. Se mencionaba los temas que ha significado con esta empresa Odebrecht, ¿no? El propio procurador echado del tema y al final el procurador sale y anuncia y manifiesta que todos tenían conocimiento, incluido el premier. Entonces esto ya generaba una situación de inestabilidad y deslegitimidad del premier y considerábamos nosotros que debía el presidente, que es su facultad, de cambiar el gabinete en conjunto. Hoy día vemos otra crisis, ya hay 2 ministros, hasta 4, pero por lo menos 2 con graves denuncias, ¿no? Porque, por cierto, acá no vamos a actuar de fiscales o jueces, pero lo cierto es que ya tienen problemas que nuevamente estamos viendo que el gobierno tiene miembros, ministros con serios cuestionamientos ligados a la corrupción. Y el gobierno quiso dar muestra de bandera lucha anticorrupción. Y no puede pues evaluarse la elección antes y no caer en lo mismo. Ministros seriamente comprometidos desde la gestión pública con manejo de recursos públicos, hoy día denunciados. Y están en la fiscalía y vemos que ya se han metido públicamente. Esperamos que el presidente reflexione, todavía hay tiempo para que él pueda refrescar ya ahora su gabinete y de esta manera poder ir al parlamentar, pedir voto de confianza, creo más tranquilo, y creo lo que le queda de gobierno puede hacerlo en mejor condiciones, porque también en nuestro país hay terribles Debería problemas. pedir entonces el voto de confianza sin recambiando estos ministros que tienen cuestionamientos. Esa es la posición que ustedes preferirían. Para nosotros incluiría el propio premier. Pero es la facultad del presidente, porque el propio premier está seriamente afectado. O sea, tendría sale, que ser no explica nuevo gabinete con nuevo premier. Nuevo premier. Porque ha negado a conocer un tema que luego los ministros dicen, no, pero sí él conocía. El congresista Renán Espinosa se ha reunido ayer con Vicente Ceballos y la bancada a la que pertenece había anunciado más bien
un voto de confianza para el gabinete Ceballos que tiene que presentarse ante este nuevo Parlamento. ¿Qué explicaciones le ha dado sobre lo que está ocurriendo con estas denuncias de la Fiscalía sobre actos de corrupción presuntos sobre, bueno, y hay una denuncia, hay una investigación firme sobre uno de ellos, el ministro de Transportes? ¿Qué explicación le ha dado el ministro? Sí, efectivamente. Bueno, Somos Perú hasta el día de hoy se mantiene firme en darle el voto de confianza al gabinete. Por ciertas premisas que ya hemos dicho en estos últimos días, no compartimos la idea de estar cambio y cambio ministro porque esto genera un problema. Sin embargo, también entendemos que cuando hay un acto de corrupción en el gobierno tiene que ser sancionado. Bajo estas dos premisas, ayer me reuní con el premier Ceballos preocupado por esta situación porque nuestros colegas nos preguntaban cómo va el tema esto que vamos escuchando. ¿Usted lo llamó o él lo convocó? No, yo lo llamé para poder conversar y preguntarle qué es lo que hay, ¿no? Me dijo que la ministra ya estaba en Lima y que iba a dar las explicaciones del caso, pero él me explicó también, como ya lo ha dicho la ministra, qué es lo que ha pasado desde el punto de vista administrativo y lo que significa esta investigación. La conclusión de todo esto es que el día lunes a las 4 de la tarde vamos a tener una reunión con el presidente de la República en Palacio de Gobierno para poder conocer a profundidad qué es lo que está pasando, porque nosotros no queremos generar más ruido político de lo que hay. No tenemos certeza que haya un acto de corrupción, hay una investigación. La ministra ha dado una explicación al respecto. Nosotros de momento queremos que el presidente junto con el premier nos terminen de explicar con claridad. Ahora, no estamos en un momento en el que se tiene que determinar la inocencia o culpabilidad de nadie. ¿No es cierto? Simplemente hay... Es el trabajo del Poder Judicial más adelante, ¿no? Hay cuestionamientos. Hay cuestionamientos serios, además hay cuestionamientos planteados por Fiscalía que han llegado incluso a un nivel de acusación fiscal. En el caso del ministro de Transportes. ¿Qué cosa estamos pidiendo? ¿Asegurarnos de que la gente sea inocente o simplemente pedirle al gobierno que no mantenga dentro de sus filas personas cuestionadas? Yo no quiero ser pesimista, pero así como hay mucha gente a la que acusaron inicialmente y al final no había pasado nada, también ha ocurrido en prisión preventiva a la inversa. Gente que dijo yo no hice nada y al final estaba embarrada hasta las orejas. Nuestro caso... No sabemos cuál va a ser el desenlace de ninguna historia, ¿no? En nuestro caso, nuestro punto de vista es ponerle tranquilidad a todo este ruido político. No podemos seguir, creemos nosotros, sumándonos más a la ola del ruido político porque lo que necesitamos es... Un momentito, de verdad, porque el gobierno cuando tenía un congreso opositor, hasta hace varios meses, decía que sí, pues eso le impedía gobernar con eficacia y generaba ruido político. Ahora no hay otro congreso, no hay un congreso opositor, ustedes todavía no están en funciones. Y el ruido se lo genera el propio gobierno. ¿A qué se refiere usted con calmar el ruido político? ¿Quién está haciendo ruido político? A ver, ¿se ha podido establecer que hay responsabilidad de estos ministros? No, para nosotros no. No, pero ¿quién hay una investigación? Político? Usted dice que hay ruido político. ¿Quién lo hace? El comentario permanente de estar cambio y cambio ministros. O sea, porque hay una denuncia. A ver, los que son funcionarios públicos son susceptibles de ser denunciados por todo. Por cada denuncia no vamos a estar cambiando a la gente. Nosotros hemos venido al Congreso para pedir resultados al Ejecutivo. De acuerdo, entonces y la queremos posición insistir nosotros. de Somos Perú es que se deje ahí, que la decisión es del presidente. La posición de UPP es que ellos prefieren un gabinete más limpio para poder darle un voto de confianza. Por cierto, para nosotros creo esta situación, primero también gestión, este gobierno, solamente tomar unos ejemplos, lo que está pasando con los desastres naturales del norte, hasta ahora no tiene solución. Usted se va a Piura, se va a otro distrito, y la verdad es terrible, ¿no? O sea, no ha cambiado nada. Nos ocurre a nosotros, yo vivo en Sares de San Gancho. Tenemos la rotura que generó un aneo de una troncal matriz tubería central. Hasta hoy, un año no pueden resolver, y todas las mañanas es un tráfico terrible, terrible. Y no tiene capacidad de gestión, o sea, no hay eficiencia como resultado, y por lo tanto, en ese camino los ministros están jalados. Y encima de ello, hoy vemos que desestabilizan, ellos mismos se desestabilizan porque escogen personas sin mirar sus antecedentes. Entonces concluyen que hay que votar el rechazo a la confianza. Nosotros no vamos a votar. Espinosa, dado de que piensan votar a favor de la confianza, ¿no piensa posible interpelar a los ministros cuestionados, es decir, invitarlos a la representación nacional para que den explicaciones y ustedes puedan juzgar sobre la base de las respuestas que ellos den?
Por supuesto, claro. Nosotros no vamos a abdicar en nuestro control político ni en la fiscalización. Si hay ineficiencia hay que fiscalizar y si hay algunas dudas hay que hacer un control político. Pero eso es hacer ruido político, dice usted. Pues el control político usted dice que es ruido político. No, el ruido político es lo que vamos haciendo. Mientras que venimos discutiendo los 10 últimos años de qué hacer contra los feminicidios o las violaciones, no nos ponemos a exigir al Ejecutivo planes de prevención. Vamos a pasar los próximos 15 años hablando de decir, ¿qué hacemos con estos monstruos que matan y asesinan? Pero ¿qué hacemos para empezar a prevenir el tema? Destinamos minutos hablando que la ministra, que el ministro, que dijo, cuando dijo. Señores, hay que insistir en ponerle calma para que puedan trabajar estas personas. Será su responsabilidad de haber aceptado un cargo teniendo estos problemas políticos que generan el ruido político Judiciales, y nosotros, no son políticos, son judiciales. Investigaciones, y nosotros no nos vamos a sumar esa ola, vamos a exigir que las cosas caminen en una mejor manera, resultados. Por eso este lunes nos vamos a reunir con el presidente, 69 congresistas para escuchar, con el presidente de la República y con el premier para escuchar, porque necesitamos zanjar una vez esto. O va a haber un cambio o va a haber una explicación contundente para ya no más seguir hablando del tema. Disculpen un poco mi pragmatismo respecto a ese asunto, pero no podemos estar nuevamente con un Congreso que recién ha sido elegido repitiendo los males del pasado, del que acaba de ser disuelto. Clarísima su posición, Renan Espinosa, congresista de la República por Somos Perú. Regresamos en un instante porque tenemos otros temas que revisar con ustedes. Muchas gracias. 8 de la mañana con 38 minutos, conversamos con dos congresistas electos, ya tienen sus credenciales, aproximadamente el 15 de marzo van a llegar al Parlamento para ya el trabajo que todo el Perú espera. El congresista Espinosa dice que no hay que hacer ruido político y exigirles resultados a este gobierno. Se reúnen con el presidente, ¿cuándo, perdón? El lunes 9 a las 4 de la tarde vamos a reunirnos. 69 congresistas. ¿Qué bancadas son las que se reúnen con el presidente? Las 4 bancadas que están en la mesa directiva. La que van a postular a la mesa directiva. Pero quien tiene otra visión de lo que está pasando es José Vega Antonio, UPP. Pero primero, antes de continuar con lo que pasa con los ministros que están complicados, ellos verán cómo resuelven sus complicaciones, congresistas, y el presidente también cómo resuelve este asunto que tiene entre manos. ¿Qué está pasando con la bancada de UPP? ¿Lo van a someter a disciplina a usted, más bien parece? ¿Ah? Sí. Bueno, ocurre que ya ha habido 2 reuniones consecutivas en la bancada, se ha tomado una decisión de nombrar vocero, ya eso es un tema democráticamente decidido por votos. Yo creo que hay un tema... ¿Ha perdido su ala, su facción? No, lo que pasa es que hay 2 compatriotas que son etnocaceristas que están reclamando algunos temas como que ellos quieren otros mecanismos distintos que no están establecidos en el Parlamento y que a eso genera algún ex parlamentario como el señor Acuña, que no es vocero, no es parlamentario, como que todos los meses debemos cambiar voceros, todos los días en las comisiones. Es una fuera de toda práctica. Y sería pues totalmente desequilibrante, ¿no? ¿Pero se ha impuesto esa posición? No, la posición está clarísima y ya se estableció. ¿Quién es el vocero? El vocero es el que le habla, ¿no? O sea, y hay una decisión mayoritaria. Si es el vocero usted, quizá pueda aclararnos algo que es el problema de fondo, que se llama Antauro Humala. Porque hay algunos miembros de su bancada que han hecho de su liberación de la cárcel antes del 24, que es lo que estableció la justicia, un requisito para la acción política. Y hay otros que parece que están menos hipotecados a esa liberación. Quisiera que nos explique cuál es la posición oficial del partido respecto de una persona que ha sido condenada por homicidio a policías. Bueno, nosotros tenemos una posición respecto a lo que representa la figura de Antauro Humala, que él es una persona que está condenada, pero del mismo modo tiene ahora para nosotros 2 caminos, 2 vías de poder resolver la liberación de él. Una vía era y consideramos que podía verse, por ejemplo, una amnistía en el Parlamento, pero que eso requiere una conversación, diálogo con diferentes diferentes bancadas. Y lo otro es el recurso de revisión que está en proceso, que los abogados van a presentar.
porque hay nuevas pruebas. Usted dice que hay nuevas pruebas, que no dispararon los antauristas, sino los miembros de las fuerzas especiales. Sabemos que las fuerzas especiales llegaron el 2 de enero, que las muertes se produjeron el 1 de enero. De manera que pruebas no hay ninguna, señor. No, tenemos pruebas y van a salir a la luz. Son esas pruebas que no han Las salido pruebas del juicio. balísticas de dónde, cómo, de qué distancia dispararon por la espalda a los policías. Y esa es prueba oficial, técnica. O sea, no estamos inventando las cosas, Fernando. La verdad, Querrá esto se va a complacer dar. a sus correligionarios antauristas, pero dudo Va a ser. que usted Y mismo mire, lo digo, Le voy a muestro, denotar- le muestro, señor José Vega Antonio, la captura de pantalla de un noticiero de esa época. Para los que nos siguen por radio, ¿no? Y los de televisión también. Es Antauro Humala subido sobre una unidad militar junto a los etnocaceristas que lo acompañaban con el cadáver de uno de los policías diciendo: hemos matado a 4 perros del Estado. Hemos escogido Andahuaylas por orden expresa del comandante Ollanta Humala. Reitero, hemos matado a 4 perros del Estado, gritó Antauro Humala. Hemos escogido Andahuaylas por orden expresa del comandante Ollanta, que en ese momento Y la foto- era agregado. Y la foto Antauro Me gustaría Humala. decirle que la foto es Antauro citando a su hermano. Es espeluznante y además Tiene el también cadáver hay de que uno de los decirlo muertos. que las personas que colaboraron con eso han sido llevadas por su partido político. Son al congresistas en su Congreso de la partido ahora. República. Sí. Entonces, yo ¿Cómo solo, va a defender esto, señor Vega Antonio? solo nos gustaría entender, señor Vega, cuál es la lógica de intentar formar un partido y un liderazgo político sobre la base de eso. ¿Cuál es, como peruano, ya no le pregunto como líder político, usted qué siente de orgullo, qué siente de aporte a su país levantar un partido político y un liderazgo sobre la base de un hombre que Se enorgullece de de este haber matado asesinato. a 4 perros del Estado? Así les dice. No tengo la... O sea, entiendo... Pero revise yo que la eso prensa de esa época. Vamos a revisarlo, pero lo cierto es que este fue un acto de rebelión contra un gobierno que en esos momentos se entendía que tenía acto de corrupción. Hoy día se puede corroborar. que es un Recién gobierno corrupto. empezaba el gobierno de Alejandro Toledo. Pero Recién empezaba. nosotros no aprobamos de ninguna manera que estas familias hayan perdido sus familiares policiales ni los etnocaceristas. Pero con las nuevas pruebas, que ya está en curso para presentarlo al Poder Judicial, se establece claramente esas pruebas, evidencian que estos disparos fueron hechos desde el Cerro Huayhuaco por la espalda a los policías. Pero eso se llama confesión además, de parte, señor el- Vega. el- confesión de parte. Es decir, hemos matado a 4 perros. Quienes Esa es fueron- confesión. Quienes fueron inclusive a develar, no fueron 70 miembros de la Fuerza Armada, fueron promedio 400, hasta hay una mentira, o sea, administrativamente y probado. Eso van a salir las pruebas. Yo lo que quiero defender es la verdad, o sea, debe salir la verdad, porque él hoy está condenado por los hechos de lo que usted manifiesta, supuestos. No, y ya supuesto, en no, la práctica- justicia los confirmó y por eso se por eso. prisión. Pero la justicia hoy día va a revertir las cosas porque tenemos las pruebas. Yo quiero también, con la Le tranquilidad... recuerdo que cada vez que el señor Antauro Humala ha pedido que se reviertan las cosas, la justicia ha De hecho, no. reiterado su condena. Así que la verdad que usted tendría que tener algo demasiado contundente. Además, permítame decirle una cosa. Hay un argumento que hemos usado muchísimo en lo que respectó, en lo que significó la guerra contra el terrorismo. Si hay alguien que no se revela, no tienes por qué mandar un soldado. Y si no tienes por qué mandar un soldado, no va a haber muertos. Si el señor Antauro Humala hubiera buscado otras vías menos violentas para protestar, que tenía todo el derecho del mundo, esos 4 chicos que no tenían nada que ver con esta historia no hubieran terminado asesinados. Entonces, hablemos ya no del aspecto de la bala entró, la bala salió. ¿Qué hacía Antauro Humala generando todo este laberinto sabiendo que exponía vidas de jóvenes? Y luciéndose con el cadáver de uno de ellos al que además le han O sea, es arranchado como que su usted me diga chaleco. que un terrorista no es culpable porque no disparó contra alguien. Bueno, no. pero levantó la revolución que permitió o que provocó la muerte de otros. hay que precisar algo. El terrorismo que vivió el país fue un fenómeno de algunas personas que llegaron a un fanatismo mesiánico criminal, con hordas asesinas que mataban por la espalda a las personas, a los policías, a todo aquel que se oponía. Yo he sido dirigente bancario, dirigente de la CGT. Nosotros hemos sido peruanos, acá nadie se Enemigos salva ni ha nuestros, sido más víctima del porque terrorismo había que una nadie. diferencia ideológica y su práctica de ellos de terror, a sangre y fuego someter a las Señor personas. Vega. El caso particular de este acto protagonizado, este acto rebelión que consagra la Constitución en diciembre del 2005, 31, fue un acto de rebelión. Podríamos tener diferentes ópticas en miradas, pero el acto del hecho fue rebelarse ante un gobierno
que tenía todas las acciones y hechos de corrupción que hoy día se ha corroborado. Yo lo que les pido es que estas pruebas, nuevas pruebas, van a poder permitir que él salga a probar que nunca asesinó. Yo le preguntaría simplemente una vez más, para terminar con esto, porque me preocupa la irresponsabilidad de llevar adelante un movimiento político sobre una base tan violenta como esta. Usted, aquí sentado en esta mesa, frente al congresista Espinosa, frente a Fernando Carballo, Ricardo Gómez y todo el Perú que lo está escuchando, nos puede decir que Antauro Humala no volvería a usar una acción violenta en caso algo no le parezca bien, llámese la corrupción, llámese algún atentado contra alguna libertad humana. ¿Le parece que Antauro Humala es una persona de la que usted se puede preciar que va a seguir una sola regla de la sociedad, si ni siquiera puede seguir las que ustedes le han planteado como organización política? O sea, ni a usted le hace caso, señor Vega. No, nosotros tenemos un acuerdo y creo que la conducta, el accionar de dos miembros de la bancada no puede tomarse como que es una decisión del señor Antauro Humala que está incitando a este acto. Aquí hay una responsabilidad de cada uno en el accionar individual o personal, pero en lo colectivo y hay una decisión de la bancada, eso se va a hacer respetar. Lo cierto es que a Antauro se le está satanizando sin todavía tener este proceso nuevo de revisión. Yo solo le recuerdo, señor Vega, y con eso vamos a tener que terminar, que al señor Antauro Humala no se le está satanizando. El señor Antauro Humala cumple prisión. Claro. Tiene una condena firme por el asesinato, muerte de 4 peruanos, además de rebelión y además de un secuestro y además. Lo responsabilizaron ante todo yo, no lo vamos a negar. Por eso hoy día vamos a plantear. Él reclamó la autoría. Le muestro nuevamente la foto, señor Vega Antonio. Está bien, de esa manera precisar que él no fue el que asesinó. Ya, está bien, la justicia verá si tiene o no razón, si es que existen nuevas pruebas o no, pero le muestro nuevamente la foto, él con el cadáver de un policía muerto y al costado suyo un antaurista, imagino que es el que está ahora en el Congreso en su bancada, exhibiendo el chaleco ensangrentado de ese policía que se lo han arranchado y diciendo, hemos matado a 4 perros del Estado. Si eso no es confesión de parte, no sé qué puede ser. Bueno, yo quiero rechazar toda forma de accionar que para nada es que nosotros promovemos la violencia. Podemos tener una posición radical, frontal contra el sistema, contra lo que viene aconteciendo, este grado de corrupción, el problema de fenómeno que viene a pasar con las violaciones de menores, que es gravísimo, terrible, que la verdad que genera, laceran el alma de uno. Pero igual con la delincuencia que asesina y matan. Un momentito, ese tema sobre violencia contra menores, ¿es consecuencia de un sistema económico también? No, guarda razón. Aquí es un problema de la sociedad. Yo le recuerdo que para estar en contra de la violencia hay que hacerlo con acciones, no con palabras. Simplemente al señor Renan Espinosa preguntarle cómo van a equilibrar, porque UPP puede tener propuestas dentro del, de hecho ya las han ido anunciando, bastante violentas. El señor Antonio quiere llevar adelante esta ideología al Congreso, pero así no es todo el Perú, digamos, ¿no? Solo permite una cosa, por favor. Nosotros no somos violentos. Yo, como todos, Antauro, estamos cumpliendo las reglas democráticas, pasar por el electoral. Yo le recuerdo que la pena de muerte no está dentro de las reglas democráticas y vamos pedir a hacer un cambio en la Constitución, la reforma. No es violento. Okay. Yo lo conozco a Pepe y yo sé que es demócrata. Yo creo que en el fondo él no piensa lo que está diciendo, sino lo está diciendo para no separar su bancada. Se nos puso filósofo. Mira, mañana Antauro Humala forma su partido y lo hace de lado y punto. Eso es más claro en el agua. Lo segundo, si ellos van a presentar la amnistía, yo le pediría que lo presenten el primer día que se instale el Congreso, que presenten la amnistía y vamos a pedir que sea puesto al voto de una vez. Listo, para acabar con eso. Para zanjar ese tema, porque sabemos que va a salir. Pero no aceptamos intérpretes porque no tenemos, creo, suficiente ante el país. Es persuasivo su intérprete. Sobre este punto es persuasivo. Muy bien, señores, muchísimas gracias por la paciencia, la amplitud democrática. Gracias, gracias. 8:50 de la mañana. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más aquí en Ampliación de Noticias.